Bienvenidos a un nuevo video de Crónicas del siglo pasado. Continuaremos con un nuevo capítulo de la colección La historia de nuestro pueblo. Hoy nos metemos de lleno en un periodo, particularmente convulso y decisivo de la historia argentina. Vamos a cubrir más o menos desde 1973 hasta 1982. Exacto. Tenemos fragmentos de un texto histórico, ¿no? Que nos va a guiar por esos vaivenes políticos, los distintos planes económicos, la violencia que crecía sin parar y, la instauración de la dictadura militar. Sí, una época compleja. La idea es sacar las claves de estos años, marcados por el regreso y la muerte de Perón, claro, y la intensificación de los conflictos internos y externos y esa crisis económica y social tan profunda. Empecemos a desarmar esto. Dele. Es una etapa, como decís, de expectativas altísimas, pero que después chocaron muy fuerte con la realidad, ¿no? Y eso llevó a fracturas enormes, a tragedias. Vamos a ver cómo las tensiones dentro del mismo justicialismo, el accionar de los grupos armados de izquierda, de derecha, y las políticas económicas. Cómo todo eso armó un escenario de inestabilidad total. Que termina, claro, en el golpe del 76 y las consecuencias que ya conocemos. Y que todavía resuenan, sí. El relato que tenemos empieza en 1973. El clima justo antes de que asumiera Héctor Cámpora. Las fuentes citan una frase, casi una advertencia, ¿no?, del general Lanusse. El presidente de facto saliente. Exacto. Que decía algo así como que, bajo un gobierno constitucional, ningún error justificaría interrumpir el proceso. Una frase fuerte para el momento. Sí, premonitoria casi. Y a pesar de eso, la victoria del Fre Juli, del Frente Justicialista de Liberación, en marzo fue aplastante. Los números eran claros. Contundentes. Pero, ojo, más allá del triunfo, el primer gabinete de Cámpora ya mostraba las tensiones que había dentro del peronismo. Era como un espejo de esas fracturas. ¿Por ejemplo? Y tenías figuras como Rigi en Interior o Tayana en Educación, que representaban un ala, digamos. Pero también estaba José López Rega en Bienestar Social. Y el texto dice que López Rega fue uno de los pocos elegidos personalmente por Cámpora in pectore. Y eso ya generaba roces con otros sectores del movimiento. Un equilibrio difícil desde el vamos. Muy precario, sí, desde el primer día. Y aunque volvía la democracia formal, la violencia no paraba. Las fuentes mencionan varios hechos de sangre, ¿no?, que marcaban esos días. Terribles, asesinatos de militares como Iribarren o el almirante Quijada. Este último, el texto dice que lo reivindicó el ERP por lo de Trelew. Claro, la masacre de Trelew. Y también sindicalistas como Klusterman. La violencia política parecía tener, vida propia. Totalmente. Y en ese clima tan cargado, medidas como la amnistía a los presos políticos. Que se decreta el mismo 25 de mayo, el día que asume Cámpora. Exacto. Respondía a un reclamo popular, sí, pero se hizo de forma muy intempestiva. Sin pasar por el Congreso. Y generó mucha polémica. El texto incluso menciona las dificultades del ministro Righi para controlar la situación, ¿no? Hasta dentro de la policía. Sí, se notaba una fragilidad institucional muy grande. Alarmante. Y acá la tensión llega a un punto crítico. El regreso definitivo de Perón, el 20 de junio de 1973. Un día clave. Las fuentes describen una movilización popular enorme. Millones esperando al líder en Ezeiza. Pero la organización del acto, según leemos, quedó en manos de sectores de la derecha peronista y sindical. Figuras como el coronel Osinde o Lorenzo Miguel, de la UOM. Y marginaron al propio gobierno de Cámpora. ¿Qué nos dice eso? Nos dice mucho, ¿no?, sobre las disputas de poder internas. Brutales. La fuente es muy clara. Describe un ambiente cargadísimo, con grupos armados controlando quién se acercaba al palco. La cercanía física a Perón era poder real. Directamente. Y lo que iba a ser una fiesta popular terminó en, la masacre de Ezeiza. Tiroteos entre las propias facciones peronistas. Perón ni siquiera pudo aterrizar ahí. Tuvo que ir a Morón. Una bienvenida trágica, sin duda. El texto le atribuye la violencia de forma premeditada a los grupos de Osinde, con un objetivo claro. Desplazar a Cámpora, a quien veían como cercano a la izquierda peronista. Aunque, el texto también matiza que Cámpora en realidad respondía a Perón. ¿Y cómo reacciona Perón frente a todo esto, a este desastre? Intenta retomar el control.
En los mensajes que da después, llama a la unidad, habla de las 20 verdades peronistas, denuncia a los infiltrados, critica la violencia. Buscando posicionarse como el árbitro, por encima de las peleas. Exacto. Como pacificador. Incluso se reúne con Balbín, el líder radical. Pero el daño ya estaba hecho. La izquierda peronista culpó directamente a los sectores de derecha del movimiento. La fractura era evidente. Y la situación de Cámpora se volvió insostenible. Totalmente. Renuncia en julio del 73, justo con Sorano Lima, su vice, bajo la presión del propio Perón, y el clamor ese de todo el poder a Perón. Asume interinamente Lastiri, que era yerno de López Rega. Otra señal del poder que estaba acumulando López Rega, ¿no? Sí, sí. Y Perón entonces va por la presidencia formalmente. Y lo eligen con una mayoría, aplastante en septiembre. Ahí Perón intenta algo, recrear la fórmula que le había funcionado en su primer gobierno, un pacto social. Entre la CGT, los sindicatos, y la CGE, que era la Confederación de Empresarios Nacionales. Buscaba la concertación, la estabilidad. Pero la fuente señala que había un debate fuerte dentro de la izquierda sobre esto. ¿Era una alianza táctica o era una claudicación? Parece que subestimaban un poco la búsqueda de mejoras concretas de las bases obreras, ¿no? Por encima de una revolución inmediata. Puede ser. El foco del gobierno entonces pasa a ser el plan trienal. ¿Cuáles eran las metas de ese plan, según los documentos? Básicamente 3 cosas. 1. Estabilizar los precios. 2. Redistribuir el ingreso, que los trabajadores recuperaran esa participación histórica del 50% o más. Y 3. Asegurar la independencia económica nacional. La contraparte era congelar salarios un tiempo y paz social, que no hubiera huelgas. Un plan ambicioso, muy ambicioso, pero chocó de frente con la realidad muy rápido. El asesinato de José Ignacio Rucci, el jefe de la CGT, que era una pieza clave de ese pacto, en septiembre del 73. Un golpe durísimo, devastador para el pacto social. Además, muchos gremios igual rompieron el congelamiento salarial, negociaron aumentos por su cuenta. Y las empresas, sobre todo las extranjeras, dice el texto, tampoco colaboraron mucho. Claro. Y pronto apareció el mercado negro, el desabastecimiento. El propio Perón terminó criticando públicamente a empresarios y sindicalistas irresponsables. El pacto se estaba deshaciendo. Mientras tanto, la violencia seguía y seguía. El texto menciona el ataque del ERP al Regimiento de Azul en enero del 74, como un punto de inflexión. Sí, y ahí es importante la distinción que hace la fuente, ¿no? El ERP era marxista, no era peronista. A diferencia de Montoneros. Que sí venía de la Juventud Peronista, de la JP, y estaba aliado con las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Exacto, y la represión estatal y paraestatal también se ponía más dura. Y apuntaba sobre todo, dice la fuente, contra la izquierda peronista. Se profesionaliza la represión, dice el texto. Ascienden figuras como Villar en la Policía Federal. Mientras López Rega seguía acumulando poder, formal e informal. El conflicto de Córdoba es otro ejemplo. El jefe de policía, ligado a Osinde, saca al gobernador Obregón Cano, que era cercano a la izquierda. Las disputas internas se resolvían cada vez menos por las vías institucionales. Claramente. Y el quiebre final entre Perón y la JP más radicalizada llega el 1 de mayo de 1974, en Plaza de Mayo. Un día histórico. Los cánticos de Montoneros y la JP desafiando a Perón. ¿Qué pasa, general? Que está lleno de gorilas el gobierno popular. Y la respuesta de Perón fue durísima. Los llamó imberbes, estúpidos. Defendió a los sindicatos. Y la JP se retiró de la plaza. Fue el fin de la convivencia. Poco después, el 1 de julio de 1974, muere Perón. Y asume la presidencia su viuda y vicepresidenta, María Estela Martínez de Plón, Isabel. El texto cita a Feynman sobre cómo el poder en esos momentos cae sobre quien está más cerca del líder al final. Y esa figura era, sin dudas, López Rega. Aunque al principio hubo un apoyo formal de los partidos políticos, ¿no? Por mantener las instituciones, Balbín habló en el funeral. Pero la fragilidad era extrema. Y sin Perón como árbitro, todo se acelera hacia el caos. Se desborda la violencia. El ERP sigue actuando. Montoneros reivindica acciones como el asesinato de Rucci. Aunque ya había ocurrido, lo contextualizan ahí. Y pasan a la clandestinidad en 74.
después de publicar detalles del asesinato de Aramburu, sí. Mientras tanto, el plan trienal y el pacto social, terminan de hundirse, Gelbard pierde apoyo. ¿Y qué rumbo toma el gobierno entonces? López Rega consolida su influencia, muchísimo. Las fuentes hablan de un nuevo programa que se habría consultado con militares y que rompía con la tradición peronista. ¿En qué consistía? Los puntos eran: 1. Aniquilamiento de la subversión, ahí se menciona a la AAA. 2. Eliminar la infiltración de izquierda en la educación. 3. Terminar con la etapa populista. 4. Restablecer la autoridad. Y 5. Un programa económico ortodoxo. ¿Un giro completo? ¿Y eso se ve en los cambios de gabinete? Claro, la llegada de Celestino Rodrigo a Economía en junio del 75. Un hombre ligado a círculos económicos liberales, que venía de la época de Onganía incluso. O en educación, el reemplazo de Tayana por Óscar Ivanišević, que nombra interventor en la UBA a Alberto Talagano, una figura de la ultraderecha más extrema. Se intervienen provincias con gobernadores que no eran fines: Salta, Mendoza, Santa Cruz. El lópezreguismo parecía copar todo el estado. Y el punto más alto de esa gestión económica es el Rodrigazo, junio del 75. El Rodrigazo, un shock brutal, devaluación enorme, tarifazos terribles, suba de combustibles. El objetivo declarado era ortodoxo: frenar la inflación futura, sincerando precios, atraer inversiones. Pero el efecto inmediato fue una llamarada inflacionaria y una caída del salario real, estrepitosa. Y esto provoca algo que no se había visto antes. Lorenzo Miguel, que para ese entonces ya se había distanciado de López Rega. Convocan el primer paro general contra un gobierno peronista. La presión es tan fuerte que Isabel tiene que pedirles la renuncia a López Rega y a Rodrigo. Pero el daño institucional ya era enorme. Se empieza a hablar de un consenso del miedo. El sistema democrático se estaba vaciando, ¿no? Sí, peligrosamente. Asume Antonio Cafiero en Economía, más cercano al sindicalismo, pero ya no puede revertir la crisis. Isabel pide licencia por enfermedad, asume Ítalo Luder, el presidente del Senado, temporalmente. Y los rumores de golpe son constantes. La fuente dice que se perdió una oportunidad ahí, de usar la figura de Luder para buscar una salida política. Pero el justicialismo se cerró. Rechazó pedidos de renuncia o juicio político a Isabel. El final parecía escrito. Ya para principios del 76, el clima es totalmente pregolpista. El texto señala un error trágico de la dirigencia política. ¿Cuál? Confundir el fracaso de un gobierno puntual, el de Isabel, con el fracaso del sistema democrático entero. Y eso les sirvió la justificación en bandeja a los militares. Claro, incluso cita a la revista Criterio, que en ese momento advertía contra la solución militar. Decía que era el último recurso, que generaba divisiones en las Fuerzas Armadas, que no tenía legitimidad. Pero el 24 de marzo de 1976, el golpe se da igual. Se instala la Junta Militar. Videla por el Ejército, Macera por la Armada, Agosti por la Aeronáutica. Y las medidas son, fulminantes. Disuelven el Congreso, suspenden toda actividad política y sindical, intervienen la CGT y la CGE, echan a la Corte Suprema. Eliminan los fueros sindicales, el derecho a huelga. Se anuncia que habrá penas severísimas. Se instala el llamado Proceso de Reorganización Nacional. Y nombran un gabinete. Ahí la figura clave en economía es José Alfredo Martínez de Hoz. Su plan, anunciado en abril, es un giro de 180 grados respecto a lo que venía siendo la política económica predominante desde el peronismo. Es la aplicación de una receta liberal ortodoxa, ¿no? Sí. Desmantelar regulaciones estatales, abrir la economía al capital extranjero, austeridad fiscal, congelamiento salarial. Buscaban reducir el déficit para conseguir créditos del FMI. Y la fuente es clara en esto. Para aplicar ese plan, que sabían que iba a ser socialmente muy costoso, necesitaban sí o sí el aparato represivo que estaban montando. Economía y represión iban juntas. Además, dictan el acta de responsabilidad institucional. Una herramienta terrible. Le permitía a la Junta juzgar y sancionar a funcionarios, a dirigentes del gobierno anterior. Quitarles derechos políticos, gremiales, inhabilitarlos, quedarse con sus bienes, más control y persecución. Y la represión se vuelve sistemática. Masiva.
El texto habla sin vueltas de los desaparecidos. Sí, cita a Videla intentando justificar lo injustificable. Habla de factores negativos, de excesos cometidos en la represión, pero asumiendo la responsabilidad. La escala de la violencia de Estado es aterradora. Las fuentes citan cifras de Gillespie sobre las pérdidas de montoneros. Miles de militantes muertos o desaparecidos, incluyendo cuadros muy importantes como Walsh, Urondo, Puiggrós. Mientras tanto, buscaban desarticular el poder sindical. Intervienen los gremios más grandes, UOM, Construcción, Prensa, ESMATA, detienen dirigentes. El objetivo, según la fuente, era doble, ¿no? Quebrar la resistencia, por un lado. Y por otro, promover nuevos líderes sindicales más dóciles. Colaboracionistas, los llama el texto. Desarticular el poder gremial sin romper del todo con el Estado. A pesar de todo, hubo intentos de reorganización sindical. Sí, a pesar de la brutalidad, surge la Comisión de los 25, que era más combativa, con figuras como Saúl Ubaldini, y la CNT, la Comisión Nacional del Trabajo, que era más participacionista, digamos. Llegan a convocar un paro nacional en 1979. Que aunque los medios oficiales lo presentaron como un fracaso, tuvo impacto en las zonas industriales. La respuesta fue, obviamente, más represión. Detienen a los dirigentes de los 25. Después intentarían unificarse en la Custa, pero muestra que había resistencia, ¿no? Aún en esas condiciones. Sí, focos de resistencia existían. ¿Y la economía de Martínez de Hoz? ¿Qué dicen las fuentes? Son muy críticas. A pesar de lo que prometían, la inflación siguió altísima. Implementaron la famosa tablita cambiaria a fines del 78. Para intentar bajar las expectativas inflacionarias. Claro, pero generó un atraso cambiario enorme. Y eso, sumado a tasas de interés reales muy altas, fomentó la especulación financiera. La famosa bicicleta financiera. Y desalentó la inversión productiva. Totalmente. El resultado fue un endeudamiento externo que se disparó. Se triplicó en pocos años. ¿Y esa plata dónde fue? Bueno, según el texto, no fue mayormente a inversión productiva. Fue a cubrir el déficit fiscal, a financiar la fuga de capitales, gastos como el Mundial 78, las autopistas y, la especulación. La apertura económica así, sin más, con un dólar barato, golpeó fuerte a la industria nacional. Claro, competencia desleal con importaciones subsidiadas. La crisis financiera del 80, con la caída de bancos como el BIR, los Andes y de grupos empresarios grandes como Sacetru, fue la consecuencia lógica de ese modelo, según esta lectura. Mientras pasaba todo esto, adentro de la Junta también había tensiones. Sí, el texto menciona la pelea entre Videla y Viola, del Ejército, contra Macera, de la Armada. Macera tenía ambiciones presidenciales propias, no lo ocultaba. Finalmente, Viola lo sucede a Videla en marzo del 81, pero su nombramiento ya muestra grietas. Y dura poco. Leopoldo Galtieri lo reemplaza como comandante del Ejército y se va posicionando. En el plano externo, casi hay guerra con Chile por el Beagle a fines del 78. Sí, se estuvo muy cerca. La mediación del Papa Juan Pablo II logró evitar el conflicto justo a tiempo. Se firmó el Acta de Montevideo. Pero la inestabilidad interna militar seguía. La presidencia de Viola fue corta, débil. Y Galtieri lo reemplaza como presidente de facto en diciembre del 81. Nombra a Roberto Alemán en Economía, un continuador de Martínez de Hoz. Que insiste con el ajuste, congelamiento salarial. Más tensión social. La CGT de Ubaldini responde. Convoca a una marcha muy grande el 30 de marzo de 1982, que es duramente reprimida. Miles de detenidos, incluido Ubaldini. Y apenas 3 días después, el 2 de abril de 1982... el giro más inesperado. Galtieri ordena la ocupación militar de las Islas Malvinas. Las fuentes sugieren que fue una decisión casi improvisada. Una fuga hacia adelante de un régimen que estaba en crisis, quizás buscando legitimidad, apoyo externo, que no llegó. Se desata la guerra. Fracasan las negociaciones diplomáticas con Haig. Gran Bretaña manda la flota. El texto describe cómo se manejó la información acá, ¿no? Mucho triunfalismo oficial, censura. Contrastando con la dura realidad del combate. La superioridad británica era clara. Se mencionan actos de heroísmo, sí, de la Fuerza Aérea, por ejemplo. Pero el final es la derrota. El 14 de junio, Argentina se rinde en Puerto Argentino. En medio de la guerra,
viene el Papa Juan Pablo II a Argentina. Un gesto que el texto interpreta como una preparación para aceptar la derrota. Sí, un mensaje de paz, no político. También cita a Rosichner, que cuestionaba la capacidad de un ejército formado en la represión interna para pelear una guerra externa. Y menciona los intereses económicos en el Atlántico Sur, claro. La derrota es fulminante para Galtieri. Cae enseguida. Asume como jefe del ejército Cristino Nicolaides. Y acá hay otra fractura. La Marina y la Aeronáutica se retiran de la Junta. Queda solo el ejército al mando. Nicolaides nombra presidente de facto al general Reinaldo Vignone en julio del 82, con un mandato claro. Organizar la retirada, la transición a la democracia. Se levanta la veda política, los partidos se reorganizan, forman la multipartidaria. Que se convierte en un interlocutor clave para presionar por elecciones. A pesar de eso, siguen las tensiones militares. Hay sublevaciones y movilizaciones sociales que son reprimidas, como la Marcha por la Democracia. El último acto político fuerte del régimen, según la fuente, es el documento final, abril de 1983. Donde la Junta intenta cerrar el capítulo de la represión ilegal, justificando lo que hicieron, dando por muertos a los desaparecidos, declarándose responsables solo ante Dios y la historia. Un documento que fue repudiado por muchísima gente, por los organismos de derechos humanos, y que dejó la herida abierta de cara a las elecciones de octubre del 83. Una herida que sigue abierta, en muchos sentidos. Entonces, haciendo un balance de lo que nos dejan estas fuentes sobre esa década, es un recorrido vertiginoso y muy trágico. Sí. Desde la esperanza democrática de 73, se cae en una espiral de violencia, crisis económica, que termina en la dictadura más brutal que tuvimos. Y una guerra con consecuencias que todavía sentimos hoy. Es tremendo. Un ciclo de ilusión y desencanto que parece repetirse dolorosamente en nuestra historia, ¿no? Ciertamente. Lo que describen estos fragmentos son patrones que se ven una y otra vez, ¿no? Intentos de acuerdos sociales que no funcionan, por los intereses opuestos, por la propia violencia. Planes económicos que buscan soluciones drásticas, pero no traen estabilidad ni desarrollo para todos. Y la trágica presencia de la violencia como herramienta política, tanto desde grupos insurgentes como, y esto es clave, de forma sistemática, planificada desde el propio Estado. La pregunta que queda flotando, y que quizás resuena hoy, es sobre esa dificultad histórica que marcan las fuentes para construir consensos básicos, duraderos, para poder procesar los conflictos por vías institucionales. Y evitar que las crisis terminen siempre en tragedias colectivas. ¿Qué lecciones, si es que hay alguna, podemos sacar de estos ciclos para nuestro presente? Es algo para seguir pensando, sin duda. Esto es todo por ahora. Nos encontraremos analizando en otro podcast Crónicas del siglo pasado, siempre presentadas por el sitio web Mágicas Ruinas, mágicasruinas.ar, sitio evocativo dedicado a dar a conocer estos archivos desde el año 2003.